Buenas tardes, mi nombre es Magda Carolina Herrera Chi de la Universidad de Valladolid, Yucatán. Esta asignatura es Lingüística General. El día de hoy voy a estar trabajando con Yana Isabel Herrera Chi. Hola, buenas tardes. La primera oración que vamos a estar utilizando es: el tren llegaba con lentitud. Bien, voy a empezar con el tipo de oración. Este tipo de oración es bimembre. ¿Por qué? Porque trae el sujeto, el verbo y el predicado. Es bimembre porque tiene dos elementos. Y la actitud del hablante es enunciativa porque te está dando una información clara. Y el tipo de oración es intransitiva, modo. Hay varios tipos de intransitivo, puede ser modo, lugar. Es intransitiva porque cuando nos pregunta cómo, se refiere a con lentitud. Y es la función del lenguaje informativa, nuevamente. Ok. Ajá. ¿Por qué? Porque nos está informando lo mismo, una información. Cualquier persona puede venir y decirte, el tren llegaba con lentitud, te están informando. Ok. Luego es predicado nominal. ¿Por qué es predicado nominal? Porque te está dando como una característica, y cuando es predicado nominal se utiliza el verbo copulativo, que es ser, estar y parecer. En este caso nos están dando una característica que es con lentitud. Ok. Entonces, te voy a explicar también a lo que se refiere con el núcleo, con el objeto directo e indirecto. En este caso, él es un objeto directo. Pero cuando mencionamos tren se refiere al núcleo. Y cuando es cuando es con objeto indirecto. Me preguntaste por qué porque es el núcleo del sujeto. Ok. Cuando se trata del núcleo del sujeto puede ser el nombre de una persona, de un objeto, de un animal. Ajá, a eso se refiere. Ajá, a eso. Ok. Entonces, el objeto directo es él, se está refiriendo a él. Pronombres. Ajá, se refiere a el tren. Aparte, entonces, objeto directo es él, y cuando se refiere al núcleo es el tren. ¿Por qué se está hablando del tren? Y cuando se refiere... Tiene coherencia. Ajá. Y cuando se refiere al objeto indirecto es te menciona el con, son como que esos conectores que tienen. Ok, ya, los conectores. Entonces, ¿por qué crees que es un tipo de oración bimembre? Porque especifica a lo que quiere llegar cuando la persona me dice algo, una explicación. Muy bien. Entonces, sería todo por hoy. Muchas gracias, excelente. Gracias, profe, saludos. La siguiente oración es: presentó el examen sin dificultad. En este caso vamos a ver que es el tipo de oración bimembre. En este caso es bimembre lo mismo, porque nos está dando un mensaje largo, no es solo corto. Tiene el sujeto, tiene el verbo y el predicado. Entonces, es bimembre, es enunciativa y también es informativa. En este caso, ¿por qué es? Porque nos están informando una acción, sobre todo porque se trata del examen. Entonces, el verbo y el núcleo predicado puede ser presentó, y el objeto directo es el examen. En este caso, sin sería el objeto indirecto. También es el predicado verbal. ¿Por qué? Porque no tiene el ser, estar o parecer. Incluso no nos menciona en esta oración una característica como tal. En el otro ejemplo, si se pudieron dar cuenta, mencionaba con lentitud, que es una característica. Pero en este caso, pues no.
Ok. Y si te das cuenta, igual, si yo le quito el examen, diría, presentó el sin dificultad, no se va a entender. Entonces, ¿qué es presentó? Es el núcleo. Muy bien. ¿Y examen? Es el objeto directo. Muy bien. ¿Y sin? Es el objeto indirecto. Muy bien. En este caso, ¿qué tipo de oración es? Informativo. Informativo. ¿Por qué? Porque está transmitiendo una información. Muy bien. ¿Y por qué es predicado verbal? Porque se da a entender el mensaje que se está enviando. Muy bien. Sería todo. Gracias. Por último, tenemos la oración ¿no quieres venir conmigo en el cine? Este tipo de oración es bimembre porque trae lo que es el sujeto, el verbo y el predicado. Y según la actitud del hablante es interrogativa. ¿Por qué es interrogativa? Porque nos está haciendo una pregunta. También menciona el tipo de verbo que es intransitivo de lugar. ¿A qué se refiere intransitivo de lugar? Que nos menciona el tipo de lugar al que van a ir. ¿Dónde van a ir? Al cine. También menciona que es función directa. ¿Por qué? Porque nos está informando que puede influir en la persona. Si te das cuenta, están haciendo un tipo de pregunta. ¿No quieres venir conmigo en el cine? Ese tipo de pregunta puede influir en la otra persona a tomar esa decisión. Y por último es un predicado verbal. ¿Por qué es un predicado verbal? Porque no tiene lo que es el ser, estar o parecer. Incluso no nos menciona aquí como una característica, por eso es el predicado verbal. Por último, pues nos podemos dar cuenta que es el objeto directo lo que tiene esta oración. Entonces, de lo ya explicado, ¿qué tipo de oración es? Interrogativa, ¿Por qué? porque es una pregunta. Muy bien. Sería todo. Gracias.